soy venezolano, soy más canario que el gofio, que parece que a usted algo le molesta. Miren, vamos a hablar de empleo. Saben que hemos dado las cifras, se han dado a conocer en el día de hoy, arrancábamos el programa de esta manera y por eso hemos querido hoy tener invitados. Pues fíjense ustedes, para nosotros el empleo es una máxima prioridad en estos tiempos donde se prevé, entre otras cosas, un aumento histórico de los datos de paro. El empleo o cómo garantizar la protección en tiempos de COVID, porque depende de cómo se quiera plantear, podemos verlo de una u otra manera. O compaginar, por ejemplo, la vida personal de cada uno de nosotros, de cada individuo, la empresa y, por supuesto, el empleo y el trabajo. Hablemos, por tanto, a esta hora de la mañana, cuando son las 1:10 del mediodía, a esta hora de la mañana, con el viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, el señor Gustavo Santana Martel, al que damos la bienvenida a la Fuerza de la Comunicación Local de Canarias. Bienvenido. Buenos días, gracias. Nada, igualmente, gracias a usted por atendernos. Yo quería preguntarle cuántos ERTE se han presentado en Canarias desde el inicio de la crisis sanitaria y a cuántos trabajadores, digamos, representan esos ERTE. A día de hoy, datos totales, puede ser que me equivoque un poco en la cifra porque cada día siguen entrando solicitudes de ERTE. Se han presentado más de 31.000 ERTE, sobre todo han sido ERTE por causa de fuerza mayor, donde hay unos 29.100, perdón, y en torno a 210.000 trabajadores pueden estar en estos momentos sujetos a la totalidad de los ERTE. Los que tienen una protección especial son aquellos trabajadores que están en los ERTE de fuerza mayor. O sea, totalidad de 210.000 personas, no todos por causa de fuerza mayor, lo ha explicado muy bien, pero los que tienen un carácter especial de protección son los que están en fuerza mayor, ¿verdad? Si no lo he entendido yo mal. Efectivamente, porque el Real Decreto Ley 8/2020 modifica la normativa anterior sobre los ERTE de causa de fuerza mayor, en los que hay dos elementos fundamentales: la exoneración de cuotas empresariales a aquellas empresas que estén sujetos a dichos ERTE de fuerza mayor y las prestaciones por desempleo para aquellos trabajadores incluso que no hubieran cotizado lo suficiente para poder acogerse a las prestaciones por desempleo, con una salvaguarda que deberían garantizar esas empresas al menos 6 meses una vez que pasen de ERTE de fuerza mayor a otro tipo de ERTE o que recuperen la totalidad de la actividad esas empresas, aquellos trabajadores que se reincorporen a sus puestos de trabajo. La gestión a todas las ayudas a estos expedientes, ¿en qué situación está? Porque aquí a la redacción de Canal 4 Tenerife, incluso a la redacción de la Asociación de Televisiones Locales Canarias en general, somos distintas empresas, somos La Palma en La Palma con Canal 11, en Gran Canaria somos Gran Canaria con Gran Canaria Televisión, en Lanzarote con el grupo Lancelot pues somos también Lanzarote, aquí en Tenerife somos Tenerife con Canal 4, nos llegan muchísimas quejas que aún no se están recibiendo, digamos, las remuneraciones pertinentes, aunque hay que reconocer que del mismo modo que esto está sucediendo, ayer masivamente también nos mandaban muchos de ellos que habían podido cobrar. ¿Qué mensaje podría usted trasladar a esta hora de la tarde a estos trabajadores que pueden tener cierta intranquilidad? Hay dos cuestiones. Primero, lo que compete al Gobierno de Canarias, a la Consejería de Empleo, a través de la Dirección General de Trabajo, es la autorización o no de los expedientes que se soliciten. En el caso de Canarias, nosotros hemos autorizado el 100% de los ERTE de fuerza mayor. Cuando me digo, mejor dicho, más que autorizado, hemos tramitado. Podrá haberse quedado unos 20 y pico expedientes que no hemos autorizado por diferentes causas. Algunos de ellos tenían contenido despido. Cuestión que está prohibida por la normativa. Un ERTE no puede contener despidos, sino suspensión de contrato. Y después está el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, que es quien paga las prestaciones por desempleo. Esto es el Ministerio de Trabajo. Lo que ha sucedido es que han adelantado todos los procedimientos al máximo posible y han adelantado el pago de las nóminas de las prestaciones por desempleo para que pudiera ser efectivo entre el 2 y el 4 y el 5 de mayo, teniendo en consideración que lo normal hubiera sido que se pagaran entre el 10 y el 15 del mes de mayo. Nos comentan los compañeros del SEPE que han tramitado más de 175.000 prestaciones por desempleo de personas sujetas a ERTE, por lo tanto, los mensajes que te han llegado de ahí son personas que han tenido la posibilidad de que las prestaciones hayan sido tramitadas por el SEPE. Hay otra bolsa
de trabajadores, Lo que de pocos implica, si miles no de lo entiendo mal, trabajadores. Gustavo, perdón, para que la gente nos esté entendiendo que en temas administrativos a veces Sí. nos complicamos un poco, cualquier persona que esté simplemente pendiente de recibir el cobro quiere decir que ya ha recibido la autorización por parte de la Viceconsejería del Gobierno de Canarias en materia de empleo, ¿verdad? Ya estaría dentro de ese 100% que usted mencionaba. Exactamente, exactamente. El elemento en estos momentos deficitario es la sobrecarga del registro de datos que por parte del SEPE se tiene que dar a los miles de trabajadores y trabajadoras que lo han solicitado, pero lo están tramitando diariamente con la idea de poder seguir pagando las prestaciones por desempleo sin tener que esperar al mes que viene. Están en ese momento, en Claro. esa política, para intentar adelantar los pagos cuanto antes. Sobre todo porque nos encontramos en una situación donde muchas familias se encuentran en un estado de vulnerabilidad total, ¿no? Una subida de precio masiva hasta en productos ahora mismo esenciales y naturalmente sin poder realizar su empleo por esta crisis, repetimos, sanitaria. Una pregunta que se están haciendo muchos trabajadores y que nos hacemos todos. ¿Corren peligro los ERTE si no se prorroga el estado de alarma? Esta semana en el Congreso sabemos que está en discusión, así lo ha referido Pedro Sánchez el pasado sábado, pero también conocemos que existe esa legislación especial en materia sanitaria y por eso querría preguntarle si no pudiera el propio gobierno, en caso de suspender el estado de alarma, o no, ya no suspenderlo, sino no poder prolongarlo porque no se cuente con una mayoría en el Congreso, no desasistir a todas estas personas y poder dar una respuesta a un instrumento jurídico. ¿Sería viable o no es posible? Corren peligro porque el Real Decreto 8/2020 establece que los ERTE de fuerza mayor decaerían cuando decaiga el decreto del estado de alarma. Por lo tanto, aquí hay un elemento que jurídicamente en estos momentos pues corre un riesgo cierto si no se prolonga el estado de alarma o si el Consejo de Ministros no determina otras posibilidades con otro decreto, Real Decreto Ley, más adelante. Lo que sucede es que aquí tenemos que ser conscientes que esta crisis sanitaria requiere, al menos en nuestra opinión, del estado de alarma porque la pandemia está ahí y puede haber un repunte y en términos sociales y económicos puede ser que esta situación se alargue mucho más de lo debido y la situación económica para el empleo sería mucho más gravosa. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a que ese decreto de estado de alarma se prolongue en las diferentes fases que están establecidas que garantizarían de forma automática que los ERTE se prolongaran hasta final de junio como mínimo, aunque nosotros estamos requiriendo desde Canarias que en el caso del sector turístico, que tiene un peso muy concreto, y todos los sectores vinculados que demuestren la caída de la actividad, porque hay empresas que si no existe sector turístico no tendrán capacidad de producir, se prolonguen estos ERTE hasta final de año. Pero no entiendo yo una circunstancia, y permítame que le incida en la misma pregunta, Gustavo, discúlpeme porque no le he entendido y repito que es mi capacidad seguramente la que está mezclando dos sectores que no tienen nada que ver para poder entender la unión de lo de causa mayor, porque luego también tenemos que explicar a la sociedad en general que existen unos expedientes de regulación temporal de empleo que nada tienen que ver con la causa mayor, sino con las causas económicas, consecuencias también de esta crisis económica, económica que nos ha derivado de la propia crisis sanitaria. Porque aunque no sea una fuerza mayor, hay sectores comerciales que no pueden desarrollar su actividad precisamente porque aquellas que están en causa mayor no están activas, ¿no? Y se estableció que se pudieran tramitar. Desde ese punto de vista, si mañana mismo no hubiera un estado de alarma, esos expedientes de regulación temporal de empleo que han tramitado las empresas fuera de la causa mayor, con su personal, con sus empleados, seguirían vigentes las ayudas. Es decir, por ejemplo, una empresa que haya derivado un ERTE y se lo hayan aprobado para los próximos 6 meses, esos trabajadores van a seguir cobrando los próximos 6 meses del SEPE. La pregunta es sencilla. Aquellas empresas que están por causa mayor, si finalmente se determinara la finalización del estado de alarma, ¿no podrían acogerse por causas económicas y de productividad al otro sector de empresas para seguir prorrateando estas ayudas? Porque ayudas y subvenciones las administraciones habitualmente pueden tramitarlas sin vincularlas a un estado de alarma, que como bien establece la propia Constitución española, los 3 estados, tanto el de alarma como el de excepción, y ya no digamos el de sitio, son situaciones de excepcionalidad. Las únicas, el único ERTE, modelo de ERTE que tiene consigo la exoneración de cuotas para los empresarios y las prestaciones por desempleo, tal y como están establecidas, sin agotamiento del cómputo de paro, son los ERTE de fuerza mayor. Los ERTE de causas productivas en estos momentos normativamente no tienen esos dos elementos que son muy flexibles y muy favorecedores para proteger tanto a las empresas
como a los trabajadores durante todo el estado de alarma. Por lo tanto, si decayera el estado de alarma, también decaerían los elementos adicionales que se cambiaron hace un mes y medio en el Real Decreto Ley de exoneración de cuotas y prestaciones por desempleo sin cómputo de paro. Y sin necesidad de que los trabajadores que no hubieran cotizado lo suficiente también tuvieran acceso a esa prestación por desempleo. Por eso es importante seguir manteniendo esos elementos en la normativa que se desarrolla a posteriori, porque si decae el estado de alarma, según lo que dice el Real Decreto Ley, decaerá los elementos normativos que se marcaron hace un mes y medio. Un Real Decreto Ley que naturalmente se estableció por parte del gobierno actual y que podría hacer otro, y eso es lo que quiero preguntarle, que incluyera esas dos excepcionalidades, porque en las causas productivas actualmente cualquier persona que esté cobrando por parte del SEPE tampoco se le está contabilizando o computando por su paro, porque así lo establece ese decreto. Efectivamente, si finalmente, esto es una clave. Claro, si finalmente quedara, yo le estoy entendiendo lo que quiere decir, señor Gustavo Santana, de que si finalmente, claro, la excepcionalidad del estado de alarma finaliza, evidentemente el decreto ya no tendría valor y por tanto esas excepcionalidades, que son medidas de ayudas para las personas que ha motivado este gobierno, ya no estarían activas. Pero la pregunta es sencilla y quizás no la estoy sabiendo yo producir. ¿No se puede articular jurídicamente otro elemento que también proteja a las personas fuera de un estado de alarma sin la necesidad de existir el mismo? Lo digo porque es aquello de no hay plan B, y a nosotros como comunicadores y personajes públicos que tenemos una vocación de sociedad civil muy activa, nos ha sorprendido que un gobierno reconozca que no existe un plan B, porque de otra manera nos están queriendo decir que para proteger a todas estas personas vamos a tener que matizar y tener el estado de alarma prorrateado en el tiempo sin una temporalidad, es decir, más allá de junio o de julio. Cuando el gobierno dice que no hay plan B, lo que interpretamos es que se refiere a que no existe plan B sobre la limitación de los movimientos sociales y que pueda existir un riesgo en el rebrote de la pandemia y tuviéramos que volver a retroceder durante todo el camino hecho. Pero plan B respecto a las políticas de economía y empleo y en el marco de las relaciones laborales siempre existen, porque es un estado ordinario de la legislación y existen las herramientas pues para poder proteger en el ámbito de las relaciones laborales a través de los reales decretos leyes o otro tipo de normativa estos aspectos que estamos considerando. Aquí hay un elemento que en estos momentos se está discutiendo en el ámbito estatal, patronales y sindicatos y gobierno, y que hay un consenso generalizado en que la exoneración de cuotas y prestaciones por desempleo tienen que seguir estableciéndose en tanto en cuanto no se recupere la normalidad económica, porque nuestro sector turístico, en este caso Canarias, tiene un peso fundamental y si no se recupera no habrá otro tipo de actividades. Por lo tanto, en materia económica y de empleo sí hay plan B, pero en materia sanitaria lo que nosotros interpretamos es que el gobierno dice que no hay plan B. Bueno, yo me quedo tranquilo desde el punto de vista de que gracias por estar dando la cara y estas explicaciones, pero no me quedo nada tranquilo por escuchar lo que oigo, porque finalmente sigo sin comprender cómo no se puede articular, porque entonces estamos diciendo que vamos a estar en estado de alarma. El sector económico en Canarias no va a depender, sino de que otras regiones que están fuera de España se recuperen para poder venir aquí y que además se articule una legislación, esta famosa legislación que se está trabajando en la Unión Europea del famoso pasaporte sanitario para poder tener una garantía en los desplazamientos. Pero claro, hasta que eso suceda, Canarias va a estar golpeada y no estoy entendiendo yo, por cierto, lo de los estados de alarma. Por otro lado, el estado de alarma genérico se ha planteado como una medida nacional en todo el país, cuando también se puede determinar por sectores y por territorios, dar excepcionalidades en los diferentes territorios. Pero bueno, en cualquier caso no quiero comprometerle más, me gustaría hablar de otros asuntos, aunque se me queda en el aire una aportación importante. La Ley de Salud Pública no establece también que para medidas excepcionales en casos de crisis sanitaria se pueda limitar la movilidad de las personas sin estar en un estado de alarma. Pues la verdad que no sé contestarte a esa pregunta porque no conozco al detalle la Ley de Salud Pública, pero tengamos en consideración que desde el punto de vista de los derechos fundamentales, la limitación de movimientos, y me estoy aventurando a dar una respuesta muy jurídica y muy en derecho, solo lo puede requerir una situación excepcional, y esa situación excepcional, pues en este caso lo marca una herramienta constitucional que es el decreto de estado de alarma. Por lo tanto, yo creo que aquí efectivamente es una crisis sanitaria, la pandemia, el virus sigue estando ahí. Es que el virus y la pandemia nada tienen que ver con un estado de alarma.
Es que eso es lo que mucha gente hoy en día ya empieza a interpretar, que no sé por qué se ha vinculado tanto la existencia de un virus y una pandemia, no epidemia, ¿eh? Tenemos una epidemia interna, hay una pandemia global, por eso las consecuencias económicas son tan importantes, con la situación de un estado de alarma que parece ser, por lo que estamos entendiendo de las autoridades políticas, y permítame que le insista en este asunto, que no va a tener una fecha corta en el tiempo para poder sostener, por otro lado, esas ayudas que, repito, a mi juicio no son vinculables, ni jurídicas ni políticamente hablando. Sí mira, primero, el estado de alarma sí tiene que ver con la pandemia, en este caso, y con el virus. No es que la pandemia y el virus tengan que ver con el estado de alarma, es al revés. El estado de alarma tiene que ver con una situación inédita y sanitaria que ha provocado muchísimos muertos porque todavía no existe ni un tratamiento ni una vacuna al respecto. Por lo tanto, yo creo que eso es principal, porque en este caso este tipo de pandemia no entiende ni de colores políticos, ni de ideologías políticas, ni de situaciones excepcionales en materia económica. Pero lo que yo quiero decir, que igual no me he explicado bien, es que son los decretos legislativos los que prorrogan los ERTE. Sí, te has explicado perfectamente, vale. Y termino a donde te iba. El estado de fuerza mayor, tal y como está establecido, solo se puede articular por situaciones excepcionales de situación de catástrofe, etcétera, etcétera. En este caso se modifica, amparado en el decreto de estado de alarma, por una situación excepcional, sobrevenida, que nada tiene que ver con una situación ordinaria. Por lo tanto, de ahí es el estado de fuerza mayor, la causa de fuerza mayor de los expedientes de regulación de empleo. Si no, iríamos a unos ERTE de causas productivas, ordinarias, económicas, etcétera, etcétera. Para eso, nosotros también estamos insistiendo en el que tiene que haber una serie de estímulos para que durante la recuperación social y económica las empresas puedan decidir en el momento adecuado cuándo poder ir a un ERTE por causas productivas. Y termino para dar tranquilidad a la gente, porque a mí no me gustan los miedos a la hora de transitar sobre crisis de esta naturaleza, porque ya conozco cuál es la aplicación del miedo y cuáles son los objetivos de la aplicación del miedo sobre una serie de objetivos Yo creo que lo conocemos todos. Aun siendo legítimos, no me parecen lo más adecuado en una situación tan incierta y emocional como la que estamos viviendo. Es decir, en estos momentos las empresas que están en ERTE de fuerza mayor, la herramienta es tan flexible que pueden recuperar a los trabajadores, aunque sea a jornada parcial, para ver cómo se va recuperando la actividad económica, y si no se recupera y no ir a pérdida, esos trabajadores pueden ir también nuevamente al ERTE de fuerza mayor. Por lo tanto, es importante tener claro cómo tenemos que transitar durante estos meses esta crisis económica para dar seguridad. Las empresas están seguras estando en un ERTE de fuerza mayor, y los trabajadores están seguros estando en un ERTE de fuerza mayor. Ir a otras causas podría provocar y a otro tipo de expedientes de regulación de empleo, de extinción de contrato, que considero que no estamos de forma general en ese deseo, ¿no? Pero dicho eso, Gustavo Santana Martel, que además lo ha explicado usted también excepcionalmente, nada impide articular un decreto legislativo que declare la prórroga de los ERTE. Por eso digo que no hay ningún vínculo, porque el decreto legislativo que establece, ese que usted ha mencionado, el 8/2020, que establece que el estado de alarma va vinculado a esa situación, excepcionalidad de esta pandemia o esta crisis sanitaria, que no catastrófica por causas medioambientales, sino sanitaria, está articulada para poder activar estas dos excepcionalidades de las que estamos hablando, la cuota de la seguridad social de las empresas y el pago de las personas aunque no tengan una cotización. Nada impediría al gobierno en cuestión, articular un decreto legislativo que siga permitiendo estas circunstancias. Y eso es lo que no se está entendiendo, y por eso lo estaba desvinculando del estado de alarma, porque creo que al final es lo que está generando una situación de miedo, y que el gobierno es el que quizás esté jugando con el miedo, porque no es muy comprensible que podamos ir a la peluquería o que podamos ir a correr en zonas donde, por cierto, no se está habilitando ningún espacio por parte de las autoridades, donde las personas están juntas y, sin embargo, al mismo tiempo tengamos que estar confinados. Es que de verdad que no es muy comprensible, pero como le digo, hay muchos más asuntos. Me gustaría hablar también y preguntarle si usted tiene conocimiento de qué sectores están siendo más afectados en el empleo en esta crisis. Sabemos todos que el turismo y el comercio vinculado al sector servicio de esta propia actividad turística en nuestra tierra es el mayoritario, pero ¿podría destacar algún otro sector, aparte del turístico y los terciarios, que también haya sido duramente golpeado y que no podamos a lo mejor imaginarlo? A mí se me ocurre el que trabaja en productos
productos como las flores, que nada tiene que ver con el turismo, pero sí que tampoco se están pudiendo exportar y tampoco se están pudiendo desarrollar su actividad, a pesar de que todos los costes lo siguen sosteniendo. ¿Tiene algún tipo de sector que le gustaría destacar a esta hora de la mañana? Bueno, primero citar que, aunque respeto todas las opiniones, como la suya, jurídicamente está claro que si no se sostiene el estado de alarma, los ERTE no serán por fuerza mayor, serán por causas productivas. Normativamente se pueden introducir elementos de estímulo para que los ERTE de causa productiva mantengan el empleo durante algún tiempo. Sí, con los riesgos que supondría que tuviéramos que volver atrás si la crisis sanitaria repunta. Esto, aunque no tenga para algunos una cuestión desde el punto de vista económico y social, lo tiene todo. Porque si volvemos a caer y volvemos atrás, el periodo de hibernación económica se prolongará en exceso y posiblemente la recuperación no solo será más lenta, sino que además no será segura. En relación a la pregunta última, yo creo que si vamos a Canarias, el peso del sector servicios sobre nuestro modelo productivo, sobre nuestro PIB, es esencialmente el que es, el sector servicios, el sector hotelero. Pero hay otros sectores que están siendo afectados porque dependen exclusivamente del sector hotelero, del sector turístico, y mientras no exista producción, no existirá pues empresas. Por lo tanto, aquí todos tienen un peso considerable porque el sector turístico es el que tira prácticamente de toda la economía canaria. Señor Gustavo Santana, gracias por el matiz legislativo y por respetar las opiniones de todos. Yo también respeto la suya, no faltaría más. Es viceconsejero del Gobierno y tiene en materia mucha responsabilidad y mucho trabajo. Y mucho trabajo que hacer. Mire, yo tengo aquí la declaración institucional del Pacto para la Reactivación Social de Canarias, que están trabajando. Mira, disculpa, aunque no fuera viceconsejero de Empleo, las opiniones también son tan respetables. Sí, a ver, no me entienda mal. Yo respeto las opiniones, de todo el mundo, pero especialmente la suya. No, pero discúlpeme un momento. Discúlpeme un momento porque no me ha entendido bien. No estoy respetando su opinión porque sea viceconsejero. Yo respeto las opiniones de todos y naturalmente la suya de manera especial porque además es viceconsejero. Y lo que no puedo permitir en este programa, en Tenerife Noticias ni en la Asociación de Televisiones Locales Canarias, es que el viceconsejero nos mienta en antena, porque usted sabe perfectamente que el estado de alarma evidentemente vincula a la pandemia, pero también sabe tanto como yo que los decretos nada tienen que ver con el estado de alarma y se podría prolongar un decreto legislativo que naturalmente protejan a estos trabajadores que por causa de fuerza mayor se han encontrado en una situación en la que se encuentran. Otra cosa es que no se quiera decir aquí, pero usted mismo. Mira, perdona, vuelvo a insistir en la idea. En la normativa actual, el estado de alarma se establece por cuestiones excepcionales antes del 17 de marzo por situaciones de catástrofe natural, etcétera, etcétera. Se hace una modificación legal para considerar de fuerza mayor también lo que viene sujeto a la pandemia. Yo he dicho que se puede decretar, en este caso por causas productivas o por otras causas técnicas organizativas, los mismos elementos que están sujetos a la normativa actual para estimular la exoneración de cuotas de las prestaciones por desempleo. Yo creo que he sido muy claro al respecto. Lo que no te voy a consentir es que digas que yo miento en antena, ¿vale? Porque eso entonces no sería razonable. Entonces ya las opiniones no serían tan respetables como estoy diciendo yo que, usted puede opinar lo que usted considere oportuno. Pero nosotros tenemos la obligación de decir que expedientes de regulación temporal de empleo han existido anterior a los estados de alarma y que no están vinculados como si fuera de facto que exista un estado de alarma para sostener los derechos de empresas y trabajadores. Como por otro lado, tampoco lo ha mencionado y quería preguntarle por ello, por esa medida que directamente el Ministerio de Justicia ha apelado para que las empresas no puedan ejecutar más allá del estado de alarma, porque si el estado de alarma concluyera mañana, la semana que viene o dentro de 2, en junio o en julio, si le parece a usted bien, en agosto para el arranque de septiembre, ninguna empresa podría articular un concurso de acreedores, porque se ha suspendido hasta el 31 de diciembre. ¿Esta medida le parece que es protectora de empresas y naturalmente de los entes que son los que crean empleo en Canarias y en España? ¿O por otro lado es una medida para maquillar la curva de la desaparición de las actividades empresariales que se van a ir porque no van a soportar esta crisis? Y de hecho, aprovecho y le pregunto por esa circunstancia. ¿Tiene usted cifras y datos de las empresas que van a desaparecer en Canarias porque no van a aguantar la presión fiscal
que supone una crisis sanitaria como esta, con un cero, como bien hemos destacado, y en eso estamos de acuerdo los dos, con el motor económico principal de nuestra actividad. Por cierto, 15.500 millones de euros de afección directa en el año 2019, más del 40, bueno, entre el 40% de nuestro Producto Interior Bruto, evidentemente, ¿tiene cuantificada cuántas empresas no van a poder seguir abiertas? Una bola de cristal no tengo. O sea, yo no puedo ni hacer ni una previsión. La única previsión en la que me atrevo a aventurarme es estimular todas las capacidades normativas y económicas posibles para intentar recuperar todo el tejido productivo canario. Mi deseo es que no decaiga ninguna. Por eso estamos defendiendo herramientas flexibles en materia de que los ERTE de causas productivas tengan también exoneración de cuotas en algún porcentaje, la protección para los desempleados que estén cobrando prestación. O sea, que las causas productivas, si no lo entiendo mal, fíjese, lo acaba de decir usted mismo, los ERTE por causas productivas que tengan una exoneración de las cuotas. Lo ha dicho, ¿verdad? No, he dicho que estamos proponiendo que la tengan, porque no lo tienen. Pero sin la vinculación al estado de alarma. Hombre, el estado de alarma tendrá que decretarse y lo que estoy diciendo que... Es que lo ha dicho usted, no lo he dicho yo, lo ha dicho usted. Sí, pero tú estás utilizando de forma errónea lo que yo estoy diciendo. Tú me hiciste una pregunta con carácter jurídico. Yo he dicho que con carácter jurídico el estado de alarma es una situación excepcional por catástrofe o por otras situaciones, en este caso, que sea aquí un cambio normativo por la pandemia del COVID-19. Es el estado de alarma el que establece el que exista la fuerza mayor, y es solo en la fuerza mayor es donde está la exoneración de cuotas, ¿vale? Y las prestaciones por desempleo. Pero es una cuestión de carácter jurídico, que nosotros estamos peleando para que en otro tipo, y he dicho que se puede hacer, de ERTES, bien sea de causas técnicas, económicas u organizativas o productivas, se promueva la exoneración de cuotas. El estado de alarma decaerá. Lo que estamos diciendo es que se mantenga la excepcionalidad en Canarias porque el hecho causante va a seguir persistiendo, se abran las fronteras o no se abran las fronteras, porque los turistas no van a llegar de la noche a la mañana. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces estamos diciendo que el cambio normativo tiene que ir más allá. Se está dialogando en el ámbito del Estado para que así sea. Todavía no hay un resultado al respecto. Lo que sí estamos defendiendo desde Canarias es que se prorroguen automáticamente para no tener que hacer ninguna gestión más y que las empresas decidan, cuando así lo requieran, dar el salto para otro tipo de ERTE que también tenga estímulos para poder garantizar el empleo con exoneración de cuotas de las empresas y hacer sobrevivir a las empresas el tiempo que necesitamos hasta recuperar nuestro tejido productivo. En la fase 0 y la fase 1 en la que ya nos encontramos en Canarias, ¿tiene cifras de las empresas que han vuelto a la actividad? Para que no utilicemos ningún tipo de bola de cristal, sino simplemente datos y... No, ese dato todavía no lo tenemos. Vale, pues estaremos atentos para poder hacerlo. Aparte que lo que se nos ha anunciado es que para recuperar de los ERTE de fuerza mayor a los trabajadores que tienen sus contratos suspendidos, no tienen que hacer el trámite directamente con la Consejería del Gobierno de Canarias, sino con el SEPE. Los empresarios tendrán que anunciarle al SEPE, oiga, me hace falta un trabajador a media jornada, es directamente con el SEPE. Con el SEPE y nada con la viceconsejería. ¿Es partidario el Gobierno de activar la economía con obras, servicios y un plan de empleo activo consensuado, por supuesto, con todos los sectores? Es necesario. O sea, la transición de esta crisis económica o lo estimulamos a través del sector de la construcción o poco podemos hacer para ir recuperando y estimulando otros sectores que estén vinculados al sector de la construcción y que vuelvan a recuperar cierta normalidad, como puede ser el sector de la restauración, los sectores de limpieza, el sector de comercio, otro tipo de sectores que transitoriamente vayamos pues recuperando actividad hasta que el sector turístico se recupere. Una pregunta que es complicada. Si no se recupera Canarias pronto de ese motor económico que hemos mencionado, como es el turismo, en un plazo medio, corto, ¿podremos aseverar que los datos de paro pueden ser, y permítame que lo diga de esta manera o con esta expresión, difíciles de asumir? Ya son difíciles de asumir, ¿no? Hoy ha salido un dato del paro bastante gravoso, donde no computa las los desempleados que están sujetos a ERTE de fuerza mayor. Y, por lo tanto, yo creo que la tarea que nos queda es intentar, a priori, recuperar todo ese tejido productivo, porque si no recuperamos, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que son el 94% de los ERTE que se han presentado en estos momentos, pues la recuperación económica, independientemente de que el sector turístico se recupera, no será completa, por no decir que los datos del paro se dispararán mucho más
de los que ya conocemos, recordando que el peor dato del paro fue en el año 2013, con 297.000 parados en Canarias, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que estamos comentando es cómo transitar esto de la mejor manera posible, salvaguardando la garantía jurídica de las empresas y de los trabajadores. Es verdad que, aunque en 2013 habían 297.000 personas, si unificamos a personas que se encuentran en una situación, ojo, no de desempleo, porque de desempleo ya hemos conocido el dato, 254.981 personas, pero si vinculamos esa paralización temporal que está sujeta, como bien ha intentado explicar el viceconsejero, a ese estado de alarma, y nosotros afirmamos y garantizamos que es a través de un decreto legislativo, con esas ayudas son 210.000, nos ha dado la cifra usted, hablaríamos de 464.000 personas que ahora mismo están en una situación difícil económicamente, porque además no se cobra el 100%, sino el 70%, salvo los que están en un ERTE de causa mayor por ese compromiso administrativo por parte de las administraciones en Canarias. La pregunta es sencilla. Repito, si el motor económico no se recupera y los expertos, no los políticos, dicen que 2020 está perdido, se podrá facturar algo con turismo interinsular, pero hasta 2021 no alcanzaremos cifras aceptables, así lo han determinado en el sector, y hasta 2022 incluso volver a cifras parecidas a las anteriores a la COVID-19, eso contando con que naturalmente en este periodo ya se disponga de una vacuna, estaríamos preparados realmente desde la Administración para abordar la pobreza que va a haber en nuestra tierra. Se está trabajando en un plan B, no en el Gobierno nacional, que ya ha dicho Pedro Sánchez que no, sino en el Gobierno de Canarias, desde la viceconsejería que usted ostenta, para que en materias tan sensibles como el empleo, las familias más vulnerables y las que van a caer, porque estoy seguro que en Canarias, yo tampoco tengo una bola de cristal, pero no me gusta engañar a la gente, va a caer personas que están ahora mismo en situación de estabilidad, en situación de vulnerabilidad, si no se recupera el motor económico principal de Canarias. ¿Están preparando ustedes un plan B? El riesgo existe, porque si se desploma el sector turístico y se desploma la economía, se desplomará el empleo y se desplomará los ingresos que tienen que tener las instituciones públicas para poder atender las necesidades y la protección de las personas. El riesgo existe, por lo tanto, la tarea pasa porque tengamos la capacidad de endeudamiento suficiente, que todavía hay unos límites establecidos desde Europa y desde el Estado para poder utilizar todas las herramientas económicas posibles, con el objetivo de ir estimulando otra serie de políticas para la recuperación de la economía canaria. Ahora mismo en Canarias hemos puesto durante mucho tiempo, y permítame la expresión, los huevos en la misma cesta del sector turístico, y posiblemente de forma inmediata Canarias no tiene la capacidad para poder, a través de otros sectores, pues aglutinar toda la demanda que se necesita en materia de empleo y, por lo tanto, en materia social. Señor Gustavo Santana, le doy las gracias por sus palabras ahora mismo, porque está siendo valiente y está hablando de la realidad. Aquí no tenemos bolas de cristal ni pretendemos tampoco jugar a la utopía. Queremos comunicar una realidad que vemos que va a llegar a esta tierra, y le doy las gracias porque es verdad, hemos puesto durante muchísimo tiempo, y no solo le permito, sino comparto la expresión, los huevos en una única cesta, y ahora ni siquiera hay cesta. Así que imagínense cómo tienen que estar esos huevos, permítame esa metáfora o ese ejemplo. Se ha reforzado la gestión de contrataciones, por decirlo de alguna manera, de personal administrativo para precisamente garantizar la protección a los trabajadores, sea la adecuada, la que necesitan los mismos, y sobre todo que sea la correcta a cada una de las personas, porque es verdad que administrativamente, ya lo hemos visto con el juzgado de lo social, con los juzgados de lo mercantil, la administración debe estar absolutamente desbordada. Lo que hemos reforzado es con personal propio en el caso de otras áreas que no es la área sanitaria. El área sanitaria sí ha tenido la capacidad, porque ha sido la prioridad, pues poder tener a disposición una serie de contratos para reforzar el sistema sanitario, que en Canarias no ha sido tan grave como en otras comunidades autónomas. Pero bueno, conjuntamente con el sector sanitario, del sector privado, pues se ha paliado esta situación, y lo que abre es una reflexión de que durante mucho tiempo también el sector público ha tenido una serie de límites a la hora de poder contratar a más personal, y cuando hemos llegado desafortunadamente a una situación de esta nos hemos visto absolutamente colapsados. En el ámbito de la Dirección General de Trabajo, que es la tramitación de los ERTE, afortunadamente el llamamiento que hemos hecho ha sido correspondido con 46 personas que voluntariamente han querido trasladarse a tramitar los ERTE de fuerza mayor y de otras causas en el ámbito de la autoridad laboral.
Bueno, pues yo me alegro. Hay un dato que no sé si quiere puntualizar, porque nosotros ayer abordábamos que los ingresos de más de 840.000 canarios dependen de fondos públicos. La cifra del COVID-19 eleva la cifra de perceptores de prestaciones que se suman, digamos, a la plantilla de los 120.000 funcionarios que tiene nuestra tierra. Los economistas ven inevitable hacer ajustes porque el sistema no está preparado para soportar durante mucho tiempo esta situación. Repito, 840.000 personas, y disculpen porque me equivocaba yo en la palabra, que la crisis del COVID-19 ha supeditado a que en Canarias tengan que vivir de una u otra manera con ayudas públicas. La idea es un gasto considerable. Yo creo que esto hay que ponerlo encima de la mesa. Cada mes que pasa en RTT Fuerza Mayor, hasta hace unas pocas semanas, el coste total a las arcas del Estado eran de 340 millones de euros mensuales. Por lo tanto, somos conscientes de esta carga económica, pero tenemos que verlo, al menos así yo creo que es importante hacerlo, si acertamos en las políticas de estímulo para recuperar la actividad económica y el destino turístico se recupera con la mayor celeridad posible, de que al final esto podamos decir que es una inversión, porque a las personas no las podemos dejar desprotegidas, mucho menos en un estado de confinamiento como en el que hemos estado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por lo tanto, yo creo que somos conscientes de esta situación y por eso la recuperación paulatina, incluso aunque sea por fase, de ver cómo hay sectores que se pueden ir recuperando poco a poco, yo creo que da el motor de arranque de la economía, aunque esa situación vaya cogiendo cuerpo poco a poco, porque es importante, lo dije antes, cuando recuperamos a trabajadores de los ERTE, a trabajar, aunque sea media jornada, una jornada completa, 2 o 3 trabajadores, lo que sean, Ajá. ya empieza a tener una minoración de este gasto, porque pasarán a cotizar las empresas porque tienen a sus trabajadores en activo, claro, y las empresas tendrán algún tipo de ingreso. Por lo tanto, yo insisto en la idea que llevo insistiendo hace días de que la recuperación será lenta, eso lo tenemos clarísimo, pero lo que tiene que ser es segura. Lenta y segura, está claro. Viceconsejero, señor Gustavo, ¿quiere acabar usted con un mensaje para todas las personas que le están viendo, tanto en Tenerife como en La Palma, como en Gran Canaria? Recuerde que con Altelcan somos la fuerza de la comunicación local en Canarias. Yo simplemente decir que yo estoy seguro que, aunque exista mucho ruido de sables, todos somos corresponsables de esta situación y al final, con estado de alarma o sin estado de alarma, yo creo que en términos sanitarios el estado de alarma por la limitación de movimientos sociales es importante para que no exista un rebrote en cualquier punto del territorio nacional. Es importante tener en consideración que todos vamos a remar en el mismo sentido. A mí no me cabe duda, porque si no hay recuperación social y económica, pues no habrá recuperación de otro tipo. No le quepa duda. Naturalmente es esencial que realmente recuperemos una cierta normalidad, no una nueva normalidad, porque evidentemente lo de nuevo es añadido, una normalidad como la que teníamos a pesar de vivir una crisis sanitaria como la que tenemos enfrente, porque esto de hablar de una nueva normalidad parece que le estamos trasladando al mundo que jamás va a volver a su estado anterior. Y yo no sé si eso es lo más adecuado tampoco, ni lo más responsable por parte de las administraciones públicas. Y con respecto al tono de la entrevista, nosotros desde este grupo de comunicación, como director del grupo, porque no solo soy el que presenta este programa, sino soy el director del grupo, determino y trabajo cada día para que un servidor público sea realmente eso, un servidor público, que nos sirva a nosotros, a la sociedad civil, para articular un estado de bienestar y de paz social y no una persona que se beneficie o se sirva de lo público, que a veces se confunde el término por parte de los que ejercen la política y nosotros simplemente estamos aquí para recordarlo. Darle las gracias por estar aquí con nosotros en directo y sobre todo por atender la llamada y ser además contundente también en sus respuestas, porque es lo que esperamos de cualquiera que tenga responsabilidad pública en este gobierno, en Canarias, como por supuesto también el gobierno de España. No, gracias a ustedes y a disposición cuando quieran. Es mi manera de expresarme, siempre ha sido así y no tengo por qué cambiarla. No, para nada, todo lo contrario. Además, enhorabuena y felicidades porque ojalá encontremos todos, sin bolas de cristal de por medio, una luz al final de este túnel que nos tiene, digamos, plagado de tanta oscuridad. Y usted sabe que en la oscuridad a veces suceden cosas extrañas. Huyamos de ella y vamos hacia la luz todos, juntos, porque tenemos que arrimar el hombro. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Vamos a ver ahora cómo fue el inicio de la desescalada en Canarias, iniciado, por cierto, por islas como La Gomera, El Hierro o La Graciosa. Saben que en Islas Baleares fue Formentera, pero vamos a ver cómo ha sido este inicio de la desescalada.
Tras iniciarse el desconfinamiento con los niños y la posibilidad de hacer deporte a nivel individual, este lunes 3 islas Canarias, La Gomera, El Hierro y La Graciosa adelantarán al resto de España en la desescalada por su bajo índice de afección del coronavirus, lo que les permite entrar directamente en la fase 1. El éxito de la siguiente fase depende de la misma responsabilidad que tuvimos cuando fuimos confinados. Y creo realmente que hemos visto muchas imágenes que la mayoría respeta las distancias sociales, la mayoría hace caso de las recomendaciones, ampliamente la mayoría, y si hay alguno que no lo hace o alguna, primero hay que denunciarlo con toda la fuerza y advertirle a quien lo hace que al primero o a la primera que pone en riesgo a sí mismo y a su entorno, ¿no? Pero estamos recuperando la nueva normalidad y mañana 3 islas en Canarias estarán ya en fase 1. Esto supondrá que se permitirá el libre movimiento dentro de la isla y los bares y restaurantes podrán comenzar a abrir, pero con restricciones y con servicio únicamente a domicilio. De momento estará limitada la posibilidad de ir a casa de amigos o familiares, pero no así actividades sociales como ir a una terraza que podrá estar ocupada hasta en un 50% de capacidad. Además, el material sanitario como las mascarillas siguen siendo altamente recomendables e indispensables en el transporte público. El resto de las islas estarán en fase 0, como el resto del estado, aunque está previsto puedan saltar a la siguiente fase a partir del 11 de mayo, aunque dependerá de la evolución de la pandemia en cada provincia. Bueno, y ahora vamos a continuar naturalmente con los contenidos de nuestro espacio, pero me gustaría explicarles por qué hemos usado este lenguaje de, hombre, no nos mientan antena, y él se ha ofendido. Claro, es que se puede hacer política, pero también se puede hacer nuestro trabajo periodístico o de comunicador, es decir, nosotros no estamos en disposición de que alguien venga a decirnos que los decretos ley están vinculados al estado de alarma como si fuera sine die, como si no se pudiera articular legislativamente o jurídicamente otros decretos ley para solucionar y velar por los derechos no solo de las empresas, que no nos estamos refiriendo a eso, sino de las personas más vulnerables, de los trabajadores, porque sería de género tonto y se pensaría que yo no tengo conocimiento jurídico como para abordar este asunto. Y por eso le hablaba al viceconsejero en los términos que le he hablado, y como he dicho, es un servidor público. Miren, este es un párrafo del decreto de los ERTE para que ustedes lo tengan bien claro. Este Real Decreto Ley, en este Real Decreto Ley de medidas urgentes, se da por respuesta a las circunstancias económicas excepcionales señaladas, sumándose a las medidas adoptadas a nivel comunitario y completando las tomadas por el Gobierno en las últimas semanas. En el contexto actual, el presente Real Decreto Ley amplía las medidas ya tomadas con un paquete económico y social de gran alcance y magnitud, con el objetivo de contribuir a evitar un impacto económico prolongado más allá de la crisis sanitaria, dando prioridad a la protección de las familias, autónomos y empresas más directamente afectadas. Y como ven, lo que les acabo literalmente de expresar es parte del decreto ley vinculado a los ERTE, que nada tiene que ver con el estado de alarma. Así que no nos engañen, es una cuestión sencilla. ¿Se puede prorrogar por decreto ley nuevamente una actividad que proteja a las personas más vulnerables? Pues claro, como ya se ha hecho con anterioridad, ustedes no recuerdan aquello de los viernes sociales, también fue por decreto ley, y de esto muchas veces los políticos se olvidan, y sinceramente nosotros estamos aquí para recordárselo. Ahora, en otro orden de cosas, vamos a poner un tono más amable, más cercano, y también sobre un sector que será de los últimos, por cierto, en recuperarse y duramente golpeado.